Muy buenas tardes, gracias Matías por acceder a nuestra nota. Estamos en vivo para Futboleros, nos está viendo mucha gente, hinchas de la franja de diferentes partes del país, también gente de Oberá que se conectó a la transmisión. Excelente triunfo, lo dieron vuelta sobre el final cuando parecía que ya no pasaba nada en el partido. Aparecieron la capacidad goleadora de Almirón y Báez. Y bueno, ¿cuál es tu impresión que no podés contar cómo viviste este partido desde adentro de la cancha? Sí, la verdad que un partido muy difícil, ¿verdad? Está muy trabajo, el refre para mucho la jugada, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de los goles y, como se dice, aprovechar a mi compañero y se nos dio el gol. Que me dio ánimo también. Buenísimo, esto le deja de cara a la instancia final con buen envión anímico, ya que tienen que jugar también la final de la liga. ¿Cómo se piensan preparar esta semana? Hoy descansar, mañana continuar los entrenamientos. Sí, paso a paso nomás, gracias al Señor de arriba que nos ayuda mucho, vamos a lograr el objetivo que es el campeón. Un grupo muy humilde, la verdad, todos somos unidos. Gracias a eso estamos donde estamos. ¿Querés mandar algún mensaje? Hay mucha gente en la franja, como te decía, que nos estaba enviando saludos. ¿Querés mandar algún mensaje a todos los que están en vivo? Sí, le esperamos nomás el domingo, la final. Ojalá que vengan todos, su apoyo no va a salir mucho, la verdad, para que no un triunfo. Ellos nos dan el ánimo. ¿Ya está confirmado entonces el domingo? Sí, creo que domingo vamos, así nos dijo el profe hoy. Posiblemente domingo. Y que sea lo que Dios quiera, la verdad. Buenísimo, Matías, te agradecemos tu nota, tu calidad para darnos tu entrevista y bueno, te deseamos el mejor de los éxitos en lo que resta en esta carrera como jugador de Guaraní. Gracias a ustedes. Gracias, Matías.